Bueno, vamos a dar hoy el franquismo. El franquismo tiene una fecha, como podéis observar, entre 1936 y 1975. Algunos ponen la fecha de comienzo en 1939, dependiendo si contamos la guerra civil o no la contamos, porque ya sabéis que incluso durante la guerra civil el franquismo ya estaba funcionando. Había como dos estados al mismo tiempo, la república y el estado franquista por otro lado, ¿vale? Entonces estaban conviviendo los dos gobiernos al mismo tiempo en dos partes distintas de España. Bueno, como sabéis, se denomina franquismo a todo el periodo en el cual el jefe del Estado español va a ser Francisco Franco Bahamonde. Es un periodo considerado como una dictadura porque las libertades estaban privadas, se tiende a la concentración de poderes y desaparecen las elecciones democráticas. Franco empieza su dictadura tras la victoria sobre la Segunda República en la Guerra Civil Española. Se trata de una dictadura personal, es decir, él es el líder, él es el caudillo, como sabéis, ¿no? El caudillo, el generalísimo, era alguno de los títulos que se le daban a Franco. Y por lo tanto, como es una dictadura personal, él controla todos los poderes. Los principales apoyos del franquismo van a ser la Iglesia Católica, porque ya sabéis que la Iglesia Católica le tenía bastante miedo a la República por los movimientos anticlericales que habían tenido lugar, por los movimientos de quema de conventos, de quema de imágenes. Entonces la Iglesia Católica se agarra al franquismo y siente que el franquismo es un apoyo fundamental para ellos. Por lo tanto, la Iglesia es uno de los incondicionales de Franco. Por otro lado, el segundo apoyo es el ejército. El ejército va a estar de parte de Franco, va a estar a sus órdenes permanentemente, sobre todo la Guardia Civil, la Legión Española, y también tenemos a los falangistas. Ya sabéis que Falange Española era un partido creado por José Antonio Primo de Rivera, que el hijo del dictador, de Miguel Primo de Rivera, que bueno, tenía pues una serie de principios fascistas, ¿no? Es un partido al estilo del fascismo italiano de Mussolini, que veremos ya en los próximos días. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial, España, con Franco una España recién salida de la guerra civil, no estaba para meterse en otra guerra. La Segunda Guerra Mundial empieza en 1939, justo el año en que finaliza la guerra civil. Como podéis comprender, España estaba muy destruida como para entrar en un nuevo conflicto que la hubiera arrasado totalmente, ¿no? Entonces, Franco proclama su neutralidad. Sin embargo, simpatiza y colabora con las potencias del eje. Cuando veamos la Segunda Guerra Mundial veréis que las potencias del eje son básicamente los nazis y los fascistas, ¿no? Es decir, Hitler y Mussolini, y también Japón. Entonces va a colaborar, digamos, con las potencias del eje de una manera como encubierta, ¿no? La única participación que vamos a tener en la Segunda Guerra Mundial es el envío de la División Azul, que es un pequeño ejército español que Franco envió para luchar a favor de Hitler en el frente de los rusos, en la Unión Soviética, la División Azul. En esta foto de la derecha veis la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya. Hendaya es una localidad de la frontera vasco-francesa, y allí se reunieron los dos para tratar asuntos importantes, ¿vale? Hitler había logrado cruzar toda Francia sin ningún problema porque ya la tenía bajo su poder. Francia es conquistada por los nazis, y se reúnen con Franco en la frontera entre Francia y España. Hitler venía a pedirle ayuda a Franco para que entrara en la Segunda Guerra Mundial. Franco le pidió que era muy difícil eso porque no estábamos en condiciones, pero que al mismo tiempo se lo pensaría si
Hitler le quitaba Gibraltar a Inglaterra y se la devolvía a España. Ahí tuvimos otra oportunidad de recuperar Gibraltar. Hitler dijo que Franco estaba pidiendo mucho precio para la ayuda que le iba a prestar y por lo tanto la entrevista terminó en nada. La entrevista no dio lugar a que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, solamente que participara con la División Azul. En esta imagen veis la División Azul, es un posado de algunos de los participantes. El ejército era un poquito más grande, pero veis algunos de los participantes de la División Azul en el frente ruso, ese ejército con el que colaboramos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a dividir el franquismo en dos etapas. Se le suele llamar primer franquismo y segundo franquismo, pero yo le voy, bueno, se le puede llamar así, ¿no? Primer franquismo, segundo franquismo. El segundo franquismo es un poquito más suave que el primero. El primero es recién salido de la guerra, entonces la situación era mucho más complicada, más difícil. Bien, el primer franquismo se le llama también la etapa de aislamiento internacional. La etapa de aislamiento internacional. Luego vemos las preguntas, ¿vale? Apuntároslas. Bien, esta etapa son los 20 primeros años del franquismo, porque el franquismo va a durar 36 años. Si contamos la guerra civil, 40 prácticamente. Los primeros 20 años son los 20 primeros años más duros del franquismo. Es una etapa que dura hasta 1959 y el gobierno de Franco está monopolizado por el partido Falange Española. El nombre completo sería Falange Española Tradicionalista de las JONS. Las JONS son las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Esto suena todo súper fascista, ¿verdad? Súper nazi. Y es que Franco toma como modelo a la Italia de Mussolini y a la Alemania de Hitler para formar su gobierno. Es un gobierno fascista. Este partido único, Falange Española Tradicionalista de la JONS, está aglutinando, es decir, está uniendo no solamente a Falange, sino también a la Junta de Ofensiva, que era como una especie de grupos paramilitares que intentaban distorsionar a la gente que era de izquierda. También unía a los monárquicos, que los monárquicos poco a poco, bueno, se van a ir desvinculando, ya veréis por qué, y a los carlistas, ¿vale? Por eso viene el nombre de tradicionalista. Tradicionalista, digamos, recoge lo que sería carlista. Y es que Franco supo absorber a los carlistas también. Si vemos la foto que vimos antes aquí, esta de abajo, bueno, aquí arriba Franco aparece con el uniforme de la Legión, ¿no? Aquí lo veis, con el sombrerito de la Legión, pero abajo aparece con la boina carlista. Esto supongo yo que será una reunión carlista o algo así. Es decir, que Franco supo con mucha maestría unir Falange con el carlismo. Bien, en esta etapa, cuando ya Hitler, Mussolini mueren y son derrotados en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, España se encuentra totalmente sola, porque Franco había dado su apoyo, más o menos, a las potencias del eje. Entonces, en Franco, cuando las potencias del eje, es decir, los nazis, los fascistas italianos, son derrotados en la Segunda Guerra Mundial, pues se encuentra muy solo. Todo el mundo le da la espalda, toda Europa, Estados Unidos también, y nadie quiere saber nada de España. Los republicanos que estaban refugiados, algunos de ellos en otros países, o incluso los topos que estaban escondidos en las casas, que ya veremos luego eso en qué consiste, veían con esperanza el final de la Segunda Guerra Mundial. Pensaban que cuando ganaran los aliados iban también a derrotar a Franco, iban a invadir España y iban a librar a España de Franco. Pero no fue así. En el momento en que las potencias del eje son derrotadas y ganan los aliados, es decir, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, los soviéticos, España se queda sola y nadie viene a ayudarnos. Nadie nos ayuda y nos dejan con la dictadura. Por lo tanto, vamos a tener unos años de aislamiento, los embajadores se retiran de Madrid, no hay
no hay contacto con el exterior y eso empeora las cosas porque la situación en España era de una auténtica crisis, hambre, represión. Económicamente se da la autarquía. La autarquía significa que España vive de lo que produce. Es decir, España más que vive, sobrevive, ¿no? Sobrevive de lo que produce. No importa nada, no hay comercio, no hay importaciones. ¿Por qué? Porque España está totalmente aislada. Entonces España está sobreviviendo solamente de los productos que fabrica España. Eso es la autarquía, es sobrevivir por tus propios medios. Y se da también el racionamiento. En la posguerra, los primeros años después de la guerra civil, podríamos decir todos los años 40, hay mucha hambre, faltan alimentos y se inventan, Franco se inventa un método que es la cartilla de racionamiento, que es un método para racionar los productos básicos que escaseaban, sobre todo el pan, el azúcar, el aceite, el café, la carne. Era como una cartilla con tus datos y cuando tú ibas a uno de los centros de donde podías retirar comida, te ponían un sellito de que ya habías retirado esa cantidad de comida. Y tú cuando completabas la cartilla, pues ya no podías retirar más comida. Es decir, estaba como controlado, ¿no? A esto le tenéis que unir un clima de represión. El franquismo sigue matando a un montón de gente que había estado vinculada con la izquierda y con los republicanos en el pasado. Es decir, hay una represión tremenda, muere muchísima gente. Y el clima de la posguerra, que está todo destruido, faltan suministros de luz, las ciudades están medio en ruinas, en fin, es un desastre. Si a alguien le gusta la literatura y quiere aprender un poco más sobre la posguerra, os recomiendo una novela de Camilo José Cela que se llama La Colmena. Hay también una peli. La Colmena te narra un poco el mundo de Madrid en la posguerra y la penuria y el hambre que había. Seguimos avanzando. Bueno, algunas imágenes para completar esta primera etapa del franquismo. Estos son mujeres represaliadas, es decir, mujeres que han sido víctimas de la represión del franquismo y como podéis observar tienen la cabeza rapada porque normalmente a los que se les detenía para hacerles un interrogatorio por si habían tenido vinculación con la izquierda, se les rapaba la cabeza. Esto ya sabéis que también lo hacía Hitler con los judíos en Alemania, ¿no? Era como una especie de símbolo para que esa persona quedara marcada de que había sido un rojo, ¿no? Como le decían los falangistas a la gente de izquierda, los rojos. Bueno, aquí veis a la iglesia, ¿no? Totalmente a favor del franquismo, con el saludo fascista, con el brazo en alto. Ya veremos qué significa ese saludo cuando demos a Mussolini. Y en estos años pues, se construye el Valle de los Caídos, que sabéis que es un símbolo del franquismo y que con la ley de memoria histórica se está intentando desmantelar un poco. Y bueno, ya lo último ha sido que han sacado a Franco de allí, ¿no? El Valle de los Caídos era un gran mausoleo para las víctimas de la guerra civil, pero del bando nacional. Solo del bando nacional. No hay republicanos enterrados allí, porque los republicanos sirvieron de mano de obra gratis, es decir, de esclavos, para construir el complejo. El Valle de los Caídos fue construido con prisioneros republicanos. Aquí veis a Franco supervisando las obras, junto a su esposa, doña Carmen Polo. Muchos republicanos se habían ido al exilio o incluso habían estado refugiándose en lugares escondidos. Son los llamados topos, ¿vale? Los topos. Tengo aquí un vídeo para vosotros que lo voy a poner justo ahora. La figura de los topos ha sido muy llevada al cine, a las películas, a los documentales muchas veces. Hay un documental muy bueno sobre el topo de Mijas. Recuerdo que los topos son republicanos que se escondieron en paredes falsas en las casas, en lugares escondidos, para evitar la represión del franquismo. Incluso muchas veces se escondían durante años y años. El topo de Mijas, por ejemplo,
que era un hombre de izquierda, ¿no? En Mija, estuvo escondido en una habitación de su casa durante 30 años. Muchas veces no se atrevían a salir hasta que Franco dio un perdón general, una amnistía, en el año 1969. Ya quedaban solo 6 años de franquismo. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza. El franquismo, el segundo franquismo, se denomina etapa tecnócrata. Va entre 1959 y 1975. Aquí se producen ya algunos cambios en el gobierno de Franco. Franco va dejando un poco de lado a los falangistas porque las críticas internacionales a la dictadura son muy fuertes y ya se ve que un gobierno fascista a la altura de los años 60 era algo muy pasado de moda, ¿no? Entonces Franco decide hacer algunos cambios en su gobierno, como veis aquí abajo, y quita a la mayoría de los falangistas y mete a gente del partido Opus Dei. El Opus Dei era un partido católico de derecha, nacionalista católico, creo que el Opus Dei todavía existe en la actualidad, y que la mayoría de sus integrantes eran los llamados tecnócratas. Los tecnócratas eran ingenieros, eran políticos que habían estudiado ingeniería y que realmente estaban más preparados para llevar el país que los falangistas, porque los falangistas, a fin de cuentas, eran soldados, eran militantes. Los tecnócratas estaban más preparados y tenían más dotes de gobierno, más capacidad tecnológica, entonces pudieron modernizar un poquito más el país, sin salirse de las estructuras del franquismo. Es decir, el franquismo no pasa a ser una democracia para nada, ¿eh? Sigue siendo una dictadura, pero el equipo de gobierno de Franco es uno distinto. Franco también empieza a tener problemas de salud y empieza a delegar su poder en un primer ministro, en el presidente del gobierno, como se le llamaba. Es decir, ya no tiene él todo el poder, sino que delega parte de su poder al presidente del gobierno. Bien, en esta etapa tecnócrata se da lo que se llama el desarrollismo. Desarrollismo, los planes de desarrollo eran unos planes, una planificación que el gobierno tecnócrata hizo para modernizar España. Fue un intento de desarrollo, de construcción de fábricas, de mejoras en la agricultura y también de introducción del turismo. El turismo empieza a tener lugar aquí en España, sobre todo para visitar el patrimonio cultural y las playas de la Costa del Sol. Torremolinos se empieza a poner de moda en los años 60. Sobre todo el turismo empezó a llegar del norte de Europa, de países como Suecia. Los suecos fueron los primeros en venir. También se están produciendo algunas inversiones extranjeras, de empresas extranjeras que se vienen aquí a España porque, bien, montar una empresa aquí era barato y la mano de obra era barata también, entonces hay muchas inversiones extranjeras que entran en España. Sin embargo, empieza a aumentar el paro y hay muchos españoles que se ven obligados a emigrar a otros puntos de España más dinámicos, sobre todo desde el pueblo a la ciudad o a zonas más movidas de España como Cataluña, Barcelona, el País Vasco. Y ahí es cuando se producen los grandes movimientos de población, ¿no? Por eso hay muchos andaluces, por ejemplo, en Cataluña, porque se fueron a trabajar allí en estos años de los años 60. Algunos de ellos incluso traspasaban las fronteras de España y se iban a trabajar a países europeos como Alemania, Francia o Suiza. Son gente que se fue a trabajar allí, dejaban aquí a su familia, a su hijo, a su mujer y les mandaban el dinero. Entonces, el desarrollo de España en parte es por el turismo, pero también en parte es por la gente que se iba a trabajar fuera y mandaba el dinero a España. No es porque España se estuviera desarrollando a tope. No sé si eso se entiende. Aún así, la oposición al régimen
se está recrudeciendo, está aumentando, la izquierda está ya muy harta del franquismo. Franco se supone que iba a tener el poder durante unos años para restablecer el orden, pero ya llevaba 30 años y no lo soltaba, ¿no? Y se veía que se iba a morir con el poder. Entonces la izquierda va aumentando su oposición, es una izquierda que está exiliada, no está en España. Por ejemplo, toda la gente de izquierda no está aquí, está en Francia, en Suiza, en otros países del extranjero. El PSOE, por ejemplo, pues liderado ya en esta época final del franquismo por Felipe González, ya no está aquí en España, está también fuera del país y tiene allí sus reuniones, sus congresos. Y la oposición al franquismo no solamente viene desde fuera, sino viene también desde el interior del país. Hay mucha gente pues, que ya está harta de las mismas estructuras durante años y años y años, y empiezan a resurgir los movimientos nacionalistas. Sobre todo el movimiento nacionalista vasco, con mucha fuerza, de manos de la organización terrorista, de la banda terrorista ETA. Euskadi Taskartasuna, se dice en vasco o algo así, que significa Euskadi hacia la libertad. La banda terrorista ETA, ya sabéis vosotros que va a cometer atentados a lo largo y ancho de España. Va a haber víctimas de muchos tipos, víctimas del gobierno. Ahora vamos a ver el atentado que se hizo contra el presidente Carrero Blanco. Y también víctimas civiles, ¿no? Son muy famosos los atentados al Corte Inglés, donde moría mucha gente, ponían bombas, en fin. Y la gente va a empezar a estar asustada. El terrorismo de ETA va a ser un fenómeno prácticamente que va a llegar hasta el año 2000. Y muchos de nosotros, yo cuando era pequeño, por ejemplo, pues también lo sufrí indirectamente, en el sentido de que muchas veces teníamos miedo de sufrir un atentado, que pusieran una bomba o algo de eso. Ellos están reclamando la independencia del País Vasco, pero por la vía de la violencia. Y el sucesor de Franco pues iba a ser el príncipe Juan Carlos de Borbón, que era el nieto de Alfonso XIII. Franco preparó a Juan Carlos muy bien durante estos años, se lo llevó al Palacio del Pardo, que es donde tenía su residencia, y lo estuvo educando en los principios del movimiento, para que Juan Carlos continuara los principios del franquismo tras su muerte. Esta foto de la izquierda es la familia real de los Borbones. Aquí tenemos a don Juan de Borbón, es el conde de Barcelona, que se le llamaba, que es el hijo de Alfonso XIII. En él recaían los derechos sucesorios de la familia real, pero don Juan no va a llegar a reinar en España, porque le tocó vivir la época de Franco y la familia estaba exiliada en Portugal. Por lo tanto, Franco nunca dejó reinar a don Juan, sino que iba a apostar por el hijo mayor de este, que era Juan Carlos, ¿vale? Juan Carlos, que era, aquí lo tenéis, esta foto es. Juan Carlos era la promesa de Franco y era, digamos, el que le iba a suceder posteriormente, iba a estar al mando de España siguiendo todas sus órdenes. Sin embargo, ya sabéis que luego Juan Carlos, cuando muere Franco, pues inicia la transición y le dio un poco la espalda a todo aquello que había sido educado desde el principio, ¿vale? Luego vamos a las preguntitas, os tengo en cuenta. Bien. Por cierto, si os interesa la figura de Juan Carlos, hay muchos vídeos, hay muchas biografías. Ya sabéis el tema de que se le disparó una escopeta de juguete, una escopeta a plomo, jugando con su hermano y lo mató sin querer. Y eso es un poco... Hay muchas teorías por ahí, ¿no? Conspiratorias. Yo no voy a entrar en el tema, pero que sepáis que eso está ahí. Bien, volviendo atrás, vamos a ver algunas imágenes. Esto es Torremolinos en los años 60. Aquí veis a los primeros turistas que venían aquí a tomar el sol, a bañarse en las aguas cálidas. Torremolinos empezó siendo un pueblo pesquero y empezó a llegar masas y masas de turistas y ya pues se fue desarrollando toda la Costa del Sol. Este es el PSOE reunido en el extranjero. Este de aquí es Felipe González, su líder en aquel momento, el secretario general, que va a ser presidente luego en España con la democracia.
y Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, que era su mano derecha. Veis que todavía mantienen el puño izquierdo en alto, que es el símbolo del comunismo, como saludo. La ETA, pues ya habéis visto que hizo un montón de atentados y este es el más sonado durante el franquismo, el atentado contra el presidente del gobierno, Carrero Blanco. Pusieron una bomba en la calle, en unas alcantarillas, planificada justo para cuando pasara el coche oficial del presidente. La bomba explotó, ya habéis visto lo que ocasionó en la calle, fue una bomba de gran magnitud, y el coche del presidente, con las víctimas mortales, subió volando hasta la azotea de los edificios que había alrededor de la calle. Es decir, el coche fue impulsado hacia arriba y cayó en las azoteas. La muerte de Carrero Blanco afectó mucho a Franco, porque él estaba ya bastante enfermo, esto fue un añito o 2 años antes de morir, y la verdad es que le afectó mucho porque además era en quien depositaba él toda su confianza. Bien, pues para terminar ya la explicación de hoy, vamos a ver un poco sobre la sociedad y la mujer en la época de Franco. Este tema, a ver, lo que es el franquismo ya ha terminado, la explicación normal de siempre, pero a mí siempre me gusta hacer como una reflexión sobre el tema de la mujer, el mundo femenino en la época franquista, porque es muy curioso, ¿vale? Bueno, tenemos aquí una figura que es Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera era la hija de Miguel Primo de Rivera, otra de la hija, por lo tanto hermana de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange, y ella fundó la sección femenina. La sección femenina era como un partido falangista, pero femenino, porque en Falange no estaban admitidas las mujeres. Entonces ella creó como un partido dentro del franquismo, pero que era solo de mujeres y era un partido fascista, lógicamente, ¿no? Entonces los principios de sección femenina os podéis imaginar cuáles son, ¿no? Aquí las veis saludando. La sección femenina pues pensaba que la mujer tenía que estar subordinada al hombre, es decir, tenía que obedecer al hombre, que tenía que cuidar del hombre, no meterse mucho en las cuestiones masculinas, en fin, una mujer sirvienta, ¿no? Y además pensaba, Pilar Primo de Rivera en concreto, en una entrevista, pensaba que la mujer solamente estaba para servir al hombre porque su cerebro era inferior. Y además, en las cuestiones sexuales, en las relaciones sexuales, la mujer simplemente tenía que fingir placer, ¿vale? Es decir, la mujer tenía que ser una abnegada para tener hijos, para limpiar la casa, simplemente, y dedicarse a sus labores. Las labores de la mujer eran la costura, el cuidado de los niños. Y os he traído un documento que debo de tenerlo por aquí. Aquí está. Pilar Primo de Rivera y la sección femenina editaron en el año 1953 La Guía de la Buena Esposa. Es un libro que se publicó, se vendía en las librerías y que hoy día podéis encontrar todavía en muchas librerías porque es una reliquia, ¿no? Para ver un poco cómo era tratada la mujer en el franquismo. En el año 53, ¿vale? Mira, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó. Esto os va a sorprender mucho, aviso. Si queréis luego este PDF os lo pongo en el Classroom para que lo podáis ver tranquilamente. Bueno, es como una especie de decálogo de 11 reglas para que el hombre esté siempre contento con la mujer, ¿no? O sea, mejor dicho, para que la mujer mantenga feliz a su marido, al hombre. Ten lista la cena, luce hermosa. Mira, descansa 5 minutos antes de su llegada. Retoca tu maquillaje, es decir, está todo indicado, ¿eh? Sé dulce e interesante. Una de tus obligaciones es distraerlo. Y esto va peor. Esto empeora, ¿eh? Arregla tu casa. Debe lucir impecable. Levanta libros de escuela, juguetes. Limpia con el plumero las mesas. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses fríos debes encender la chimenea antes de su llegada. Tu marido sentirá que ha llegado al paraíso. La veis aquí poniéndole las zapatillas, ¿no? Y la copita. Y la pipa. Por supuesto, un hombre de bien siempre tiene que fumar. Y si es con pipa, mejor.
Prepara a los niños, tómate unos minutos para arreglar a los niños, es decir, siempre tienes que tener a los niños impecables, ¿no? Los niños son sus tesoros y él los verá relucientes. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada apaga la lavadora, secadora y aspiradora e intenta mantener a los niños callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día en la oficina. Procura verte feliz, regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad. Vamos, esta sonrisa es súper sincera. En tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. Escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento de hablarlas. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. ¿Qué os parece? Ponte en sus zapatos. No te quejes si llega tarde. Si va a divertirse sin ti o si no llegan toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Es decir, que no te pongas a llamarlo, ¿no? Ni te pongas celosa. No te quejes, no lo satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Hazlo sentir a sus anchas. Habla con voz suave y placentera. Esto es un extra. Ten una bebida caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrece quitarle sus zapatos. Caballeros y señoritas, esto es real, ¿vale? Esto no es no es algo retocado, ni que lo ha creado nadie. Esto se creó en 1953, en realidad, ¿no? Por la sección femenina. Entonces, podéis ver cómo Pilar Primo de Rivera pues tiene un papel muy importante en mantener a la sociedad franquista en su sitio. Era un instrumento de Franco, un ejemplo de buena esposa sin serlo, porque ella nunca se casó, nunca tuvo novio, bueno, había muchas habladurías por ahí de ella. Intentaron casarla con Hitler. Atención lo que hubiera sido eso, una bomba, Hitler y Pilar Primo de Rivera. Pero bueno, al final ella pues se quedó soltera porque decía que quería dedicar su vida al Estado y a la sección femenina, como Isabel la Católica había dedicado su vida al Estado de Castilla, ¿no? Ella se comparaba mucho. Bueno, esto es para que vierais un poco una sociedad reprimida. La censura, por supuesto, estaba a la orden del día. Ya sabéis que el cine no era libre, había películas que no se podían ver, que estaban censuradas. Tenías que andar con cuidado con lo que decías en público, no meterte con el régimen, no se podía tener reuniones políticas, andar por la calle muy tarde era inseguro también porque te podían acusar de que estabas conspirando contra Franco. En fin, una sociedad basada en el miedo, en el terror, que se terminará en 1975, pero eso ya es otra historia de la que hablaremos más. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el